Hola, ¿cómo están? De nuevo con ustedes, mis queridos chicos y chicas. Qué gozo poder saludarles. Es mi oración que Dios sea derramando de su abundante gracia sobre cada uno de ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo han pasado? ¿Tal su fin de semana y su nuevo inicio de semana? ¿Qué les parece si oramos? Estamos en tiempos difíciles y lo mejor que podemos hacer en esos tiempos difíciles pues es orar. Orar es hablar con Dios, es conversar con Dios. Es decir, así como usted conversa con su papá, de repente no tienes ese diálogo, pues te animo a que te desarrolles un diálogo con tus padres. Es importante, de suma importancia que usted dialogue con sus padres. Pero hay un Padre que siempre va a estar ahí dispuesto para usted, que es nuestro Padre Celestial. Y el Señor Jesús nos enseñó: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ese es el modelo de oración, que de tal manera que nosotros podamos dirigirnos a Él como nuestro Padre y que lo hagamos siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Vamos a orar ahí para dar inicio a esta lección el día de hoy. La semana pasada hablamos acerca de su muerte, de nuestro Señor Jesucristo, la muerte. Y hoy vamos a hablar acerca de cuál fue la razón por la que Jesús murió. Pero vamos a orar antes. Papito lindo, Señor Dios Todopoderoso, te quiero dar gracias por cada uno, Señor, de estos chicos y chicas, Señor, nuestros compañeros de clase, sus papás, sus mamás y toda la familia, Señor, que puede ver este vídeo, Padre, y que puede estar pasando alguna necesidad. Te suplico, Señor, que seas propicio y que sea usted trayendo, Señor, sobre todo su preciosa presencia, infundiendo, Señor, de esta manera sanidad, liberación, provisión y sobre todo que tu temor sea, Señor, en cada una de las personas para que ellos puedan buscar tu rostro y así, Señor, vivir una vida agradable a ti. Padre, gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, les decía que hoy vamos a ver acerca de la razón por la que Jesús murió. Una de las razones que tenemos que nosotros saber, que debemos conocer. Después, por ejemplo, si comenzamos con esto, después que un prisionero es llevado a muerte o ejecutado, la gente muchas veces se comienza a preguntar y se hace preguntas como estas. Hay personas que sienten curiosidad por saber. Por ejemplo, se hacen estas preguntas: ¿cómo fue la muerte del prisionero? ¿Qué dijo? ¿Le habrá dolido? Pero la pregunta que siempre persiste es: ¿por qué tenía que morir de ese modo? ¿Qué provocó su ejecución? La respuesta radica en el pasado, es decir, cuál fue su delito y cómo lo cometió. La respuesta también estriba en la ley, lo que establece sobre su delito y su castigo. Es decir, siempre una persona o un prisionero que es condenado a cierto tipo de condena es por lo que hizo, por el delito que cometió. Sin embargo, al hablar de la muerte de Jesús, la respuesta no son tan simples. Muchas personas piensan que su muerte fue injusta y culpan a los líderes judíos, otros culpan a Pilato o a los soldados. En esta lección del día de hoy vamos a hablar quién fue realmente el responsable de la muerte de Jesucristo. Así que vamos a ver de acuerdo a la Escritura, de acuerdo a la palabra de Dios. Por cientos de años, las personas han querido culpar a alguien por la muerte de Jesús. Algunos han señalado a los sacerdotes principales y a los fariseos, mientras que otros han acusado a Poncio Pilato de lo sucedido. Algunos han culpado a la raza judía, y esto ha provocado durante muchos siglos cantidad de crímenes horrendos en contra de los judíos. Con toda certeza que los hombres que ese viernes atraparon a Jesús tienen su culpa. Por supuesto que culpar al pueblo judío de todas las edades es tonto y erróneo, pero hay una persona que hizo más que ninguna otra para llevar a Jesucristo a la cruz. Esa persona es Dios mismo. Es decir, Dios mismo provocó, Dios el Padre provocó que esto sucediera, que esto se diera. ¿Puede usted hacerse estas preguntas? Como por ejemplo, ¿por qué deseaba matar Dios a su Hijo? Otra pregunta podría ser: ¿por qué deseaba Dios que muriera el único hombre de todas las épocas que nunca había pecado? La razón es simple, es que Dios es un Dios justo y amoroso. Y todo esto por nuestros pecados. Merecíamos que Dios nos diera la muerte eterna. En el principio, Dios hizo a una raza humana perfecta y libre de pecado. Él dijo que si
pecábamos contra sus mandamientos, moriríamos. La muerte significa más que solo descansar en una tumba para siempre. Significa que su alma sufre en el infierno como castigo por los males que ha cometido, por toda la maldad, por todos los pecados. Es como la peor prisión que se pueda imaginar y de la que nunca se sale. La Biblia lo dice. En Lucas capítulo 16, por ejemplo, nos habla del rico y Lázaro, que ambos murieron, pero Lázaro fue llevado al seno de Abraham y el rico fue sepultado y en el Hades abrió sus ojos. Y ahí el rico pide a Abraham que le saque de ese lugar y Abraham le dice, no se puede pasar de allá para acá. Es decir, a ese lugar donde van los muertos no pueden salir. No hay un lugar intermedio. O es la gloria o es el infierno. O es la eternidad con Cristo o es la perdición con el diablo, que es el infierno, que fue preparado exclusivamente para Satanás y sus demonios. Ahora, Dios es nuestro juez y es un juez justo, pues no va a anular la sentencia de morir por nuestros pecados. No se anularía la sentencia de morir por nuestros pecados. Eso lo ha dejado claro en la Biblia. La humanidad tiene que pagar por sus pecados y el castigo por pecar es la muerte eterna. Pero Dios también es amor. Es decir, en su justicia, Dios tiene que juzgar el pecado, pero también en su amor, Él no desea enviar a las personas al infierno. No es su voluntad, no es su plan. Él desea que vivan con Él en el cielo. Y la Biblia también es muy clara al respecto. Por ejemplo, en Ezequiel capítulo 18, el versículo 32 dice, yo no quiero que nadie muera. Apártense del mal y vivirán. Yo el Señor lo afirmo, lo dice en Ezequiel 18:32. Él también quiere que todos se salven. Lo dice en Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 4. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento. Por lo tanto, la pregunta que deberemos hacernos es la siguiente. ¿Cómo provocó Dios todo esto? Nosotros merecíamos ir al infierno, porque Dios es justo. Tenía que condenarnos a la muerte eterna, pero porque es amoroso. Recuerde, justicia y amor. La justicia de Dios, que Dios es justo, pero el amor de Dios es que en su amor quiere darnos la vida eterna. La respuesta fue Jesucristo. Él nos sustituiría. La palabra sustituto, la habíamos visto ya en clases anteriores. El sustituto es alguien que toma nuestro lugar. Al crucificar a Jesús, Dios lo castigaría por nuestros pecados. El castigo eterno que todos merecemos se cumpliría en las horas que Jesús estuviera en la cruz. Jesús sufriría por nuestro castigo en vez de nosotros. Ningún pecado quedaría sin castigar, pero nosotros, los pecadores, no queríamos castigo, o no recibiríamos el castigo. Jesús sería tratado como si Él fuera el único que hubiera cometido todos los pecados, y de esta manera Dios nos perdonaría. Ahora, la historia de Jesús no podía terminar en su tumba. Como antes se dijo, el infierno es un eterno y continuo castigo. Si Jesús hubiera permanecido entre los muertos, con esto se hubiera probado que no era el Hijo de Dios y que su muerte no había pagado realmente por todos nuestros pecados. Significaría que nosotros mismos tendríamos que pagar por ellos yéndonos al infierno. Es decir, Jesús no se quedó ni en la cruz ni en la tumba. Y esto es lo que nosotros tenemos que seguir y creer. Por mucho tiempo las religiones tradicionales nos han enseñado a adorar a un Cristo en una cruz, pero Cristo no se quedó en la cruz. Recuerden que por la tarde del día viernes, José de Arimatea, junto con Nicodemo, llegaron a Pilato para pedir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo colocaron en una tumba. ¿Sí? Y saben que fue sepultado. Y los soldados romanos, recomendados por los sumos sacerdotes, pusieron una piedra y sellaron ahí la entrada para que nadie hurtara el cuerpo. Pero ¿saben qué sucedió el tercer día? Que eso lo vamos a ver en la próxima lección. Jesús no se quedó en la tumba. Dice que Jesús antes de morir, justo antes de morir, Jesús exclamó en voz alta para que todos pudieran escucharlo. Todo
está consumado o todo se ha cumplido. Su trabajo de pagar por nuestros pecados había terminado y así lo dijo. Pero, ¿cómo íbamos a saber si esto era verdad? Si usted desobedece una ley puede ser enviado a prisión y una vez que cumple su condena, lo dejan ir. Sale de prisión y es un hombre o una mujer libre. Ha pagado su deuda y para usted todo se ha cumplido. Lo mismo fue para Jesús. Cuando hubo cumplido su condena por nuestros pecados, pudo dejar su prisión, es decir, su tumba. Si no lo hacía, significaría que el castigo por los pecados no había terminado y que cada uno de nosotros tendría que pagar por sus propios pecados. Si Jesús resucitó de entre los muertos, como prometió hacerlo, esto significa que nuestros pecados se pagaron en su totalidad para siempre. Es decir, tus pecados, mis pecados fueron pagados en la cruz del Calvario por la vida misma de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero qué pasó? Los sacerdotes y fariseos hicieron que Pilato pusiera una guardia de soldados romanos en la tumba de Jesús. Iban a evitar que los seguidores de Jesús entraran a robar su cuerpo. Pero aquí se dieron cuenta, o se dieron de repente poderes más fuertes. ¿Cómo iban a evitar que él saliera de la tumba? Porque había un poder mayor que todo eso. Es el poder de Dios. Dice que el que resucitó a Jesús entre los muertos es el poder del Espíritu Santo. Y ese mismo poder que resucitó a Jesús entre los muertos mora entre nosotros para ayudarnos a ser libres. Repasando toda la lección. Se había culpado a muchas personas por la muerte de Jesús. Algunos habían acusado a los sacerdotes principales y a los fariseos, otros a Poncio Pilato. Hubo quienes acusaron equivocadamente a todo el pueblo judío, pero Dios fue quien provocó la muerte de Jesús. Hizo que Jesús muriera para que pudiera salvarnos. Él es un Dios justo. Dijo que debíamos pagar por nuestros pecados y que el castigo era la muerte. La muerte significa sufrir para siempre en el infierno por nuestros pecados. Porque es justo. Dios no podía anular ese castigo. Pero es también un Dios amoroso. Deseaba perdonar nuestros pecados y quería que viviéramos en el cielo a su lado para siempre. Dios pudo ser tan justo como amoroso en la crucifixión de Jesucristo. Hizo que Él fuera nuestro sustituto y que en vez de nosotros, Él sea castigado y sea castigado totalmente por todos y cada uno de nuestros pecados. Al ser crucificado, Jesús estaba sufriendo el castigo del infierno por nuestros pecados. Se cumplió la justicia de Dios porque todos los pecados de la humanidad fueron pagados con la muerte de Jesús. El amor de Dios también quedó demostrado al ser castigado Jesús por nuestros pecados. Nosotros, usted y yo, fuimos perdonados. Al morir Jesús, exclamó: todo se ha cumplido. Significa que había cumplido su misión de pagar por nuestros pecados. Sin embargo, si hubiera permanecido en su tumba, significaría que todavía estaría en el infierno pagando por nuestros pecados, que no estaban pagados del todo y tendríamos que pagar por ellos. Es por eso que no es necesario que usted esté haciendo sacrificios o de repente penitencias para poder purgar sus pecados. Sus pecados ya fueron pagados en la cruz del Calvario. Significa que ningún pecado quedó sin pagar, que todos nuestros pecados fueron pagados y que fuimos perdonados totalmente por Dios. ¿Y qué necesita entonces ahora? Si Jesús ya perdonó sus pecados, lo que usted necesita es reconocerlo a Él, es aceptar lo que Él hizo por usted y comenzar a vivir una vida que a Él le agrada. ¿Sí? Es decir, dejar su vieja manera de vivir. Todos esos pecados, tu desobediencia, tu rebeldía, todas tus palabras soeces o todos pensamientos, deseos negativos que has tenido, Jesús ya los pagó por ti. Eso no significa que entonces usted tiene que seguir viviendo de esa manera. Al contrario, usted tiene que dejar de vivir de esa manera porque Jesús ya pagó por ello. Y si usted sigue viviendo de esa manera, es como que está tomando la sangre de Cristo y pisoteándola diciendo: bueno, no me sirvió lo que tú hiciste por mí, así que yo vivo como me viene ganas.
Eso le duele a nuestro Señor Jesucristo, porque Él pagó un alto precio por ti. Queridos, amados, son llamados ustedes a tener una reconciliación con el Señor. Dios me lo bendiga, un fuerte abrazo. Estamos en este tiempo precioso orando por usted y esperamos que puedas ver este video y compartirlo también con tus compañeritos, sea que esté en el colegio o no lo estén, compártelo. Y por supuesto, puedes suscribirte también en nuestro canal de YouTube. Un abrazo, Dios me lo bendiga. Chao. No se olviden de desarrollar la tarea que está a continuación en texto.